Buenas tardes. Nos habíamos quedado señalando que la obra monumental que se estaba haciendo, que es el Congreso, el actual Congreso de los Diputados, honraba al siglo XIX. El arquitecto que lo ha diseñado ha tenido que luchar con un desnivel considerable, pues llega a 14 pies en dos de sus lados y con lo reducido del solar, dificultades ambas que superó el talento y la suficiencia del artista. En aquella época los arquitectos eran artistas. Figúrense nuestros lectores que el Congreso mide una superficie de 42.692 pies, que lo voy a dejar ahí, más que nada para ver si tenéis verdadero interés y buscáis a qué equivalía el pie en 1873, que puede ser muy interesante. Y traza un paralelogramo rectángulo poco prolongado. Pues bien, en esa situación y dentro de esa arca tenía que contener los departamentos principales y accesorios del Congreso. La fachada principal tiene entrada por una gran escalinata a cuyos lados se ven dos leones de bronce fundidos en la maestranza de Sevilla y cuyos materiales recuerdan la batalla de Tetuán, en donde tiendas, cañones, víveres y fuertes quedaron en nuestro poder. 6 columnas histriadas sostienen la cornisa que sirve de base a un frontispicio triangular y en él se ve un bajorrelieve representando a España en actitud de abrazar la Constitución, rodeada de la fortaleza, la justicia, las bellas artes, el comercio, la agricultura, los ríos y canales, el valor y las ciencias, con las figuras alegóricas de la abundancia y de la paz. Este trabajo es digno de la reputación del escultor señor Ponzano. Se le retribuyó en parte dando el nombre a una calle. Aquella matrona que ocupa el solio, teniendo en la mano izquierda el cetro de los reyes y en la derecha el código fundamental, base sólida de las libertades públicas, simboliza perfectamente el pensamiento del artista y representa con exactitud a una gran nación, de gloriosos recuerdos en la historia y que entra resueltamente en la vida parlamentaria de las sociedades modernas. Fijaros que aún hay quien duda que esto de la vida parlamentaria sea cosa de las sociedades modernas y echa de menos cuando no había vida parlamentaria. Pero penetremos en el interior del Congreso. Subamos a la tribuna de la prensa para desde allí contemplar el techo del salón de sesiones, que es obra maestra del pintor Rivera. Los españoles célebres en las ciencias, en las artes, en la milicia y en la navegación, los legisladores de la época antigua, media y moderna, y el recuerdo de esclarecidos monarcas, todo se encuentra perfectamente representado. Completan este trabajo algunos cuadros de historia, nada más y nada menos que del señor Madrazo. Examinado el edificio en la parte que está a la vista del público y que antes de ahora fue descrito por ingeniosos y hábiles publicistas, veamos ya el ceremonial de las sesiones. A las 2:30 o 3 de la tarde, llenas ya las tribunas de espectadores, se oye un prolongado ruido de campanillas eléctricas, que es el anuncio de que van a comenzar los trabajos parlamentarios del día. El presidente, precedido de los maceros y acompañado de los secretarios,
toma asiento en una plataforma elegantísima desde la que domina a los diputados y al público. Empieza la sesión con la lectura del acta anterior y después de ser aprobada, los diputados dirigen preguntas, hacen ruegos y formulan interpretaciones. En esta parte, que suele ser la más animada como resultado de la iniciativa individual, los diputados jóvenes tienen un aprendizaje harto honroso para las lides políticas y parlamentarias, los cuales no se satisfacen por igual, por ejemplo, los saberes de las clases pasivas en todas las provincias, dice uno. Que el gobernador ha faltado a un artículo constitucional, dice otro. Que el gobierno está en el deber de dar explicaciones sobre la crisis anunciada o resuelta, añade un tercero. Y entre Hacienda, política, administración, diplomacia, milicia, enseñanza, obras públicas, pues se pasan 1 o 2 horas antes de entrarse en el orden del día. Discútese una proposición, un proyecto de ley, un acuerdo privativo de la Cámara y según sea el objeto y la tendencia, así se observa mayor o menor número de espectadores. Si el asunto tiene relación con la política afectando vivamente la existencia del gabinete, o aunque sea de Hacienda, el Ministerio declara cuestión de confianza, los ánimos se hallan sobreexcitados y el Congreso presenta un espectáculo verdaderamente imponente. Los más hábiles oradores suelen tomar parte y de discurso en discurso, de alusión en alusión, el calor se comunica a todas las fracciones de la Cámara y los esfuerzos del ingenio campean en todo su esplendor. El presidente que no puede discutir, pero al que le es lícito hacer cumplir el reglamento, tiene que improvisar siempre, meditando sus palabras y no hiriendo a las fuerzas vivas del Parlamento, claro. Porque el presidente representa a todo el Congreso y no a una de sus fracciones. Aquí es en donde el hombre público da muestras señaladas y relevantes de su talento, de su prudencia y de su serenidad, porque ante todo está el prestigio de la Cámara y el honor de su altísima representación. Y aquí lo dejamos por hoy. Que paséis buen día.